Cuando hablamos de procedimiento, lo podemos definir como el método compuesto por pasos claros y objetivos que deben seguirse para completar una labor u tarea. Sin embargo, cuando hablamos de nulidad, hablamos de aquella imperfección que impide producir efectos propios, y al unificar estos dos conceptos, nos conseguimos con el procedimiento de nulidad, que no es más que la actuación que se sigue mediante trámites judiciales a los fines de anular la falta de idoneidad del acto, para que se produzcan los efectos jurídicos deseados en la exteriorización de la voluntad, que se da cuando existe algún vicio en el contrato por alguna de las partes contratantes. Por otra parte, el cumplimiento de los procedimientos de contratos es la manera más natural y común de la extinción de los mismos, la cual se produce cuando cada una de las partes cumple con sus obligaciones. Sin embargo, el incumplimiento de los contratos se puede reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos, si hubiere lugar a ello. Soy Olivia Avatar, asistente virtual de la Cátedra Contratos y Garantías de la profesora Alice Caira Lacayo, y de esta manera damos inicio al estudio del procedimiento de nulidad, resolución y cumplimiento del contrato de acuerdo al Código Civil de Venezuela. Soy Ava. Continuando con el estudio de este interesante tema, debo decirte que de modo general, el procedimiento de nulidad del contrato es la actuación que se sigue mediante trámites judiciales, a los fines de anular la falta de idoneidad del acto, para que se produzcan los efectos jurídicos deseados en la exteriorización de la voluntad, que se da cuando existe algún vicio en el contrato por alguna de las partes, es decir, los contratantes. Asimismo, es importante recordar que no hay contrato, sino cuando concurren los requisitos establecidos en el artículo 1141 del Código Civil venezolano, donde reza las condiciones requeridas para la existencia del contrato, las cuales son: primero, consentimiento de las partes; segundo, objeto que pueda ser materia de contrato; y tercero, causa lícita. Y para finalizar mi intervención, mencionemos algo indispensable que no podemos olvidar al momento de realizar una ejecución de este tipo, y es que, en relación a los requisitos para la validez de los contratos, nos encontramos con lo establecido en el artículo 1142, el cual reza que el contrato puede ser anulado, por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, y segundo, por vicios del consentimiento. En relación a la incapacidad legal de las partes o de una de ellas, se encuentra establecido desde el artículo 1143 al 1145, y en relación a los vicios del consentimiento, desde el artículo 1146 al 1154, los cuales fueron estudiados en temas anteriores, y te invito a leerlos detalladamente para mejor comprensión. Bienvenido, soy Alexa. Este tema es mi favorito y quiero enseñarte algunos tips para su estudio y feliz práctica profesional. Hablemos del cumplimiento. Cumplir es la manera más natural y común de extinción de los contratos, que se produce cuando cada una de las partes cumple con sus obligaciones, de forma que desaparece la finalidad del mismo y por ende se extingue. Cuando hablamos del incumplimiento, podemos citar el artículo 1167 del Código Civil venezolano. Establece: en el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos, si hubiere lugar a ello. Hablemos ahora del régimen legal de la nulidad de los contratos. El mismo está modificado en la transacción por normas que alteran el régimen de algunas causas de anulabilidad de derecho común y por normas que introducen algunas causas de anulabilidad específicas de la transacción. Ahora veamos algunas de ellas. La nulidad por error de derecho. La transacción no es anulable por error de derecho, sino cuando entre las partes no ha habido controversia sobre el punto de derecho. C. Art. 1719. Y siempre que en este último caso se reúnan las condiciones exigidas por el derecho común. Si no fuera así, el efecto extintivo de la transacción tendría escaso valor práctico, ya que frecuentemente el litigio sobre el cual versa la transacción comprende controversias sobre puntos de derecho, y si se dejara abierta la posibilidad de intentar la acción de nulidad por error de derecho, la transacción en realidad no pondría fin o no provendría el litigio correspondiente.
Por lo demás, puede intentarse la acción de nulidad por error de derecho cuando el punto de derecho sobre el cual recayó el error no fue controvertido por las partes, porque entonces la controversia sobre el punto de derecho no está comprendida dentro de la transacción. Seguidamente hablamos de la nulidad de la transacción hecha en ejecución de un título nulo. La transacción puede ser anulada si se la hizo en ejecución de un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad CC. Artem 1.1720. Por título debe entenderse todo acto o hecho del cual puede derivarse un derecho u obligación, conste en transacción, forma documental o no. Y por nulo debe entenderse tanto nulo propiamente dicho como anulable. La acción corresponde a la parte que creía válido el título, o ambas si las dos lo creían válido, aun cuando su error se debiera a un error de derecho. Pero si la nulidad del título ha sido tratada expresamente por las partes, la eficacia del efecto extintivo de la transacción exige que no se la pueda impugnar por esa circunstancia. Excelente abordaje del tema, Alexa. Seguimos con la nulidad de la transacción fundada en documentos falsos. La transacción fundada en documentos que después se reconocen como falsos es enteramente nula. CC Art. 1721. Pero solo puede invocar esta causa de anulabilidad quien no conocía la falsedad de dichos documentos. Por razones análogas a las anotadas anteriormente, la acción es improcedente cuando la falsedad de los documentos había sido controvertida por las partes. La transacción fundada en documentos que después se reconocen como falsos es calificada por la ley como enteramente nula. Con ello quiere indicarse que, aun cuando los documentos solo se refieren a algunos aspectos de la controversia objeto de la transacción, la nulidad afecta a todo el contrato y no solo a las cláusulas relacionadas con los documentos en cuestión. Ahora puntualicemos sobre la nulidad de la transacción relativa a un litigio ya decidido. Es igualmente nula la transacción sobre un litigio que ya estaba decidido por sentencia ejecutoriada si las partes o alguna de ellas no tenían conocimiento de la sentencia. C. Art. 1722. Al respecto, conviene observar que la sentencia en cuestión debe ser a. ejecutoriada y b. desconocida por lo menos por una de las partes. Si ambas partes conocían dicha sentencia, la transacción es válida. En efecto, la causa se presume, y en esa hipótesis es verosímil que una transacción en tales circunstancias tenga por objeto evitar el procedimiento de ejecución, discusiones sobre el alcance de lo decidido por el juez, etc. Ahora bien, analicemos la nulidad de la transacción hecha en la ignorancia de documentos posteriormente descubiertos, para lo cual te invito a prestar mucha atención. Cuando la transacción se celebra en la ignorancia de uno o más documentos que son descubiertos con posterioridad, es necesario distinguir a. Si las partes han comprendido en la transacción con la designación debida todos los negocios que pudieran tener entre sí, los documentos ignorados al tiempo de la transacción y que luego se descubran no constituyen un título para impugnar la transacción a menos que los haya ocultado a una de las partes contratantes. C. Art. 723 en CAB. B. Si la transacción ha comprendido un solo objeto y se demuestra con documentos nuevamente descubiertos que una de las partes no tenía derecho sobre dicho objeto, la transacción es nula. C. Arts. 1723 AP único. El artículo 338 del Código de Procedimiento Civil venezolano, según Gaceta 409, de fecha 18 de septiembre de 1990, establece el procedimiento ordinario a aplicar y en relación al procedimiento breve se encuentra establecido en el artículo 881 de la misma ley. Asimismo, te invito a leer y esquematizar para facilitar su estudio. Soy Nia y espero te haya ayudado con el tema bajo estudio. Este tema se pone cada vez más interesante, ¿no crees? Soy Madison y me corresponde hablarte sobre cumplimiento o incumplimiento del contrato. El Código Civil venezolano, en su artículo 1264, establece que las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios en caso de contravención. El efecto inmediato de la obligación consiste en hacer surgir a cargo del deudor el deber de prestación
el deber de cumplimiento exacto. Lo normal es que el deudor cumpla de manera espontánea y exacta la prestación debida. En ello consiste el cumplimiento normal, cumplimiento en sentido estricto o cumplimiento en sentido objetivo, y así se satisface íntegramente el interés del acreedor. El efecto fundamental del cumplimiento es la extinción de la obligación, es decir, el vínculo. La prestación del deudor no es susceptible de sustitución, pero la regla general es que el pago del tercero sí es capaz de satisfacer el interés del acreedor. Entendamos que la obligación nace para ser cumplida. En todos los supuestos que por causa imputable al deudor no se realiza la prestación debida, se genera un incumplimiento. De existir diferencia entre lo programado y lo acaecido, se está en presencia de un incumplimiento. El incumplimiento de la obligación consiste en el negativo del cumplimiento. El incumplimiento es un concepto que surge como opuesto lógico y jurídico al cumplimiento. Sería la inadecuación entre el programa de conducta preexistente y el hecho o acto realizado o no realizado. Hay que distinguir en primer término aquellas causas que afectan la esencia de la obligación, que hacen imposible la realización de la prestación, de otras causas que no determinan la imposibilidad de cumplir, sino un cumplimiento defectuoso de la prestación. El incumplimiento defectuoso supone la falta de coincidencia o exactitud entre la prestación debida y la prestación ejecutada. El incumplimiento propio puede derivar de una causa voluntaria del deudor, en la que habría que distinguir si el incumplimiento deriva de la plena voluntad o conciencia del sujeto de infringir o vulnerar el derecho del acreedor, o más bien, dicho incumplimiento responde a la negligencia o imprudencia del deudor, en cuyo caso se alude a incumplimiento culposo. El incumplimiento, bien sea propio o impropio, pero resultante de una causa extraña no imputable al deudor, no comporta responsabilidad para éste. A diferencia del incumplimiento, ya sea propio o impropio, dependiente de la voluntad del deudor, el cual ciertamente lo hace incurrir en responsabilidad civil, debiendo pues reparar el daño causado al acreedor. Excelente y detallada explicación, colegas. Espero hacer una buena intervención también. Soy Lelia y quiero hablarte de los tipos de incumplimiento. Primero tenemos el incumplimiento defectuoso y el incumplimiento definitivo. El primero, cuya mayor manifestación es la mora, que implica un retardo o retraso culposo, pero que supone que la prestación es todavía posible. El cumplimiento defectuoso exige que todavía sea posible corregir los defectos en la prestación debida por el deudor y que, bajo esa corrección, la prestación sea idónea para satisfacer tal pretensión del acreedor. El incumplimiento definitivo, que se produce cuando la prestación, aun cuando sea objetivamente posible, ya no resulta útil para el acreedor, bien por tratarse de un término esencial, bien porque los defectos que presenta no son susceptibles de corrección o porque la prestación se ha devenido en imposible. En segundo término, tenemos el incumplimiento de la obligación imputable al deudor le abre al acreedor la vía de la ejecución forzosa. En ocasiones es posible procurar al acreedor la misma prestación o el mismo resultado práctico que él habría obtenido si la ejecución hubiera sido cumplida de manera espontánea por el deudor. La ejecución forzosa, por equivalente, no son formas de cumplimiento de la obligación, sino que contrariamente son consecuencias del incumplimiento por parte del deudor. Sin embargo, con frecuencia se alude en doctrina a cumplimiento forzoso para referirse a la ejecución forzosa, ya sea específica o por equivalente, aunque en tales casos falta el cumplimiento en sentido estricto, que solo puede ser obra del deudor, el subjetivo. Este se distingue del cumplimiento en sentido objetivo, que tiene lugar tanto en caso de ejecución forzosa en especie como por obra de un tercero. Los artículos 1264 y 1270 del CC parecen referirse al cumplimiento en sentido estricto, que solo puede ser obra del deudor, el subjetivo. Este se distingue del cumplimiento en sentido objetivo, que tiene lugar tanto en caso de ejecución forzosa en especie como por obra de un tercero. Los artículos 1264-27 y 1270-28 del CC parecen referirse al cumplimiento en sentido estricto, que es obra del deudor, en tanto que los artículos 1719 y 1220 del Código Civil de Venezuela se refieren más bien a la falta de satisfacción del acreedor.
Para cerciorarte tú mismo de lo que digo, te invito a leer estos artículos y hagas tus apuntes necesarios. Colegas, quiero felicitarlas, han sido magistrales sus disertaciones. Ahora haré unas breves conclusiones del tema y ustedes, estimados estudiantes, escriban en los comentarios qué les ha parecido el tema y a qué conclusiones llegan, estaremos tomando nota de ello para sus calificaciones finales. Pues bien, concluimos que los contratos son convenciones entre dos o más partes que tienen la finalidad de crear, modificar, reglar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico, ya sean como el contratos, como la donación y el comodato son gratuitos, pero vienen a cumplir funciones distintas. El primero tiene como objeto la transferencia de una propiedad, mientras que el segundo es un préstamo de uso en el cual la persona comodataria viene a servirse de un bien por un tiempo determinado, bajo la condición de devolverlo en las mismas circunstancias en las que fueron entregadas. Sin embargo, ello tiene un basamento legal ya indicado anteriormente, que nos habla del procedimiento ordinario, establecido en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, y un procedimiento breve establecido en el artículo 881 de la misma ley. Por otro lado, el cumplimiento y incumplimiento del mismo busca solucionar de manera más natural y común de la extinción, y el incumplimiento genera un reclamo judicial con la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello. Podemos concluir que la resolución supone la extinción de una relación contractual que puede derivar de la declaración de voluntad de una de las partes contratantes o de una actuación judicial, debiendo estar fundada en todo momento. Y así hemos llegado al final del estudio de este interesante tema de nuestro ordenamiento jurídico en la materia contractual. Te invito a seguir investigando en jurisprudencias que tratan el tema, así como en la doctrina. No olvides de dejar tu apreciación final sobre el mismo abajo en la caja de comentarios, ya que nuestros bot Ginny y Ernie estará tomando los apuntes para tus calificaciones finales. De igual manera, luego de su estudio general, dirígete al aula virtual AMU y realiza la actividad correspondiente. Hasta un próximo encuentro.